Ecuador habría indicado vacunación obligatoria frente a COVID-19. Sin embargo, la decisión pudo haber sido un poco tarde. ¿Podrá esta decisión del primer país en Latinoamérica en obligar la vacunación contra COVID-19 detener el avance de la variante Delta y de la variante Omicron? ¿Podrá ello contener el avance también de la mortalidad? ¿Cuál es la situación de Ecuador frente a la decisión, en primer lugar, de vacunación obligatoria y en segundo lugar, de reportar incremento de casos? En este video vamos a evaluar ello y, lo más importante, dar recomendaciones a tomar en cuenta. Acompáñenme. Hola con todos, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy vamos a evaluar sobre todo la decisión que habría tomado Ecuador momentos antes, días antes de Navidad, en donde habría declarado obligatoria la vacuna contra COVID-19. Sin embargo, ya a la primera semana de enero, Ecuador constituye uno de los países en Sudamérica que está registrando un incremento de casos. ¿Podrá la estrategia ayudar a contener el avance de la ola COVID-19? En este video vamos a evaluar ello. No olviden suscribirse al canal y las personas que se encuentran en YouTube, activar la campanita de notificaciones para que tengan conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando. Asimismo, los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías del canal están habilitadas en la parte inferior. Usted encontrará el botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías. Bueno, el 23 de diciembre de 2021, Ecuador se convertiría en el primer país latinoamericano en obligar la vacuna contra COVID-19. Dato muy importante, una estrategia que quería hacer frente al avance y al incremento de los casos. Sin embargo, vamos a evaluar si esta decisión habría sido o no correcta. En un comunicado oficial, Ecuador se convertiría en el primer país andino en obligar la vacunación contra COVID-19. Una medida urgente en donde el Ministerio de Salud Pública de Ecuador declararía el 23 de diciembre que la vacuna contra COVID-19 sería obligatoria frente al incremento de los casos que ya registraba días previos a Navidad. La autoridad sanitaria justificó la medida en la Ley Orgánica de Salud que refería la obligatoriedad de las inmunizaciones contra determinadas enfermedades, según las condiciones que la realidad epidemiológica del país requiera. Esta decisión se tomó debido al estado epidemiológico actual y sobre todo registrado por el aumento de contagios y la circulación de nuevas variantes como Omicron. Situación importante y sobre todo decisiones que ayudarían a contener el avance de la pandemia. Pero el punto importante es de que esta decisión probablemente se habría considerado un poco tarde. Y es importante nosotros tomar en cuenta estos datos. A la actualidad, Ecuador sigue incrementando casos y es muy importante analizar cuál es la situación de salud. Para el día 4 de enero, es decir, para la primera semana de enero, Ecuador estaría registrando incrementos de casos superando los 2.000 contagios en un solo día. Situación que no había registrado casi meses atrás, siendo la última vez que había registrado algo similar en mayo 2021. Entonces, en primer lugar, el incremento de casos de Ecuador era marcado. Pero sobre todo, ¿cuál es el nivel de vacunación? Tomando en cuenta que la variante Omicron requiere 3 dosis y la variante Delta requiere 2 dosis para ser neutralizada. La situación de Ecuador es un poco preocupante en relación a la tercera dosis. La información que se obtiene de Ecuador es que 2 dosis habría recibido un 71% de la población, una sola dosis 80.2% de la población y una dosis de refuerzo 5.7%. Es decir, Ecuador, para enfrentar el avance de la ola Omicron, tiene que tener un valor relacionado a lo que es la dosis de refuerzo bastante elevado. Pero actualmente solo registra un 5.7%. Situación que no le va a hacer frente a la variante Omicron. Situación que lamentablemente no va a proteger a las personas
contra la variante Omicron. Y es por eso que nosotros tenemos que entender estos datos. La medida de optar por que la vacunación sea obligatoria es adecuada, porque va a ayudar de esta manera a que las personas estén protegidas y sobre todo como Estado, como gobernantes, evitar de que los cuadros se empeoren, el paciente se complique. Entonces el objetivo que se busca es evitar ello. Es por eso que Ecuador habría decidido dar obligatoria la vacuna. Sin embargo, ya hubiese sido esta decisión un poco tarde, dado que el incremento de casos ya estaría registrado en Ecuador y sobre todo estarían enfrentando una ola Delta y que se complicaría luego con una ola Omicron. La situación de América es delicada. Al igual que en otros países del mundo, también existe un grupo de personas que no desean vacunarse. Situación que no se va a cambiar de la noche a la mañana, pero es muy importante que se vaya tomando conocimiento de ello para que se mejore la situación. La vacuna obligatoria hoy día constituye una metodología que estaría usando Ecuador y que se van a ver los resultados a lo largo del tiempo. Por lo menos en los próximos meses se verá cuál es el resultado de haber tomado la decisión de ello, que es muy importante. Sin embargo, nosotros no tenemos que bajar la guardia. La situación es preocupante con respecto al avance de la variante Delta y la variante Omicron, que serían las variantes predominantes, que estarían compitiendo entre ellas en el continente americano y que lamentablemente podría comprometer también la salud de la persona. Ecuador se constituiría en la primera nación en América Latina en obligar la vacuna contra COVID-19 y los resultados se estarán evaluando conforme vaya avanzando el tiempo, recordando que el sistema inmune necesita por lo menos 14 días para poder generar una protección contra agentes infecciosos. El 23 de diciembre se ha decidido la vacuna obligatoria, lo que significa que probablemente muchas personas al momento probablemente no han recibido la vacuna obligatoria y estarían comprometiendo el cuadro clínico. Es importante nosotros no bajar la guardia, es importante tomar en cuenta estas investigaciones para que de esta manera podamos actuar de manera oportuna y podamos ayudar a evitar el avance y sobre todo las consecuencias que va a generar la infección por las variantes de preocupación. No bajemos la guardia, tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir una noticia importante. Ecuador se habría constituido en el primer país latinoamericano en colocar como obligatoria la vacuna contra el COVID-19. Sin embargo, los expertos mencionarían que la decisión es buena, pero un poco tarde, dado que Ecuador ya registra un incremento de casos y probablemente la población que se hubiese beneficiado con todos estos datos, con toda esta vacuna, no lo estará haciendo. Situación lamentable, pero es importante tomarla en cuenta. Ecuador hoy en día, con esta dosis obligatoria de la vacuna, probablemente incremente el nivel que está manejando, en donde se toma en cuenta que el nivel de vacunación para Ecuador con una sola dosis representa el 71%, con dos dosis el 80.2% y con dosis de refuerzo 5.7%. Situación difícil para poder controlar el avance de la variante Omicron. Es importante nosotros tomar en cuenta estos datos y sobre todo no bajar la guardia. La vacunación obligatoria podría ser una medida adecuada, pero va a depender del tiempo en que se inició. Lamentablemente, Ecuador vive una situación difícil y esperemos que ello contribuya a que sea mejor la situación. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en las diferentes redes sociales y lo más importante, denle un me gusta al video para que de esta manera se comparta. Estamos en las siguientes redes sociales, estamos en Facebook, en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo, en YouTube tenemos 2 canales y también nos encontramos en Twitter, Instagram y en TikTok bajo la cuenta @dr_Luis Pacora. Igualmente tenemos nosotros la página web habilitada www.drluispacoracamargo.com. Hemos escrito 2 libros, los invitamos a que puedan adquirirlos. El primer libro es Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender sobre una patología importante responsable de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Este libro está disponible tanto en Amazon como iBooks. Y nuestro segundo libro, COVID-19, la pandemia por coronavirus. Un libro que va a ayudar a entender la pandemia que estamos enfrentando y lo más importante, dar consejos para el manejo oportuno de la misma. Hemos habilitado las videoconsultas, usted en la parte inferior encontrará el número +51 996 831 867 para que de esta manera pueda agendar una cita y poder solicitar la misma y evaluar su caso. Las membresías están habilitadas tanto en Facebook como en YouTube. Encontrará el botón unirse y colaborar y de esta manera usted puede ser miembro teniendo beneficios como en descuentos en videoconsultas, acceso exclusivo a videos o una comunidad más cerrada.
Quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en los diferentes videos y lo más importante, compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.